Para el desarrollo del experimento necesitaremos Alka-Seltzer, yoduro de potasio, dióxido de manganeso, peróxido de hidrógeno, sílica gel, un recipiente con cierre hermético, mangueras, microespátula, depilador, una jeringa de 3 mililitros, un recipiente de 250 mililitros y una probeta. Se parte de la extracción del dióxido de manganeso de una batería con unos alicates como se muestra a continuación. Posteriormente, se procede a pesar 24 miligramos de yoduro de potasio y 111 miligramos de dióxido de manganeso, cada uno en frascos transparentes con cierre hermético. Se toma un primer frasco de 250 mililitros, vacío, y se adiciona agua y una tableta de Alka-Seltzer pulverizado o sal de frutas luba. Se cierra y se agita, mientras que en un segundo frasco con agua y una manguera con aguja se conecta al primer frasco. Se deja actuar por unos minutos y a continuación se saca la manguera e inmediatamente se cierra el segundo frasco, colocando en la tapa una. El segundo frasco será el agua saturada de CO2, la cual se colocará en un soporte universal conectado con una manguera a un frasco transparente con sílica gel que conecta adicionalmente el frasco con el catalizador ya pesado anteriormente. Debajo del frasco de agua saturada con CO2 se colocará una probeta. Seguidamente se tomarán 3 mililitros de peróxido de hidrógeno al 3% con una jeringa y se adicionará al frasco que contiene el catalizador donde se efectuará la reacción. Se procede de la misma manera con el segundo catalizador, en nuestro caso yoduro de potasio. El peróxido de hidrógeno es un agente oxidante relativamente estable que al calentarlo se descompone con gran facilidad en oxígeno y agua, como se muestra en la siguiente ecuación. Dos moléculas de peróxido de hidrógeno forman o producen 2 moléculas de agua más una de oxígeno. Por consiguiente, a temperatura ambiente la reacción es lenta. Con el uso de catalizadores aumenta su actividad. En el primer caso, se utilizó 111 miligramos de dióxido de manganeso en 3 mililitros de peróxido de hidrógeno al 3%. Por lo tanto, la reacción comienza con el intercambio de electrones, como se muestra en la primera reacción, entre la molécula de peróxido de hidrógeno y dióxido de manganeso, donde se forma un radical perhidroxilo en el proceso. El siguiente paso implica la propagación de la cadena, donde se forma el radical hidroxilo y el hidroxilo como se muestra en la segunda ecuación. Y en la tercera reacción se adiciona un radical perhidroxilo para finalmente llegar a la regeneración del catalizador, como se muestra en la reacción número 4. En el segundo caso, se utilizó yoduro de potasio con 3 mililitros de peróxido de hidrógeno al 3%. La reacción se produce en 2 etapas, a través del ion oxiyoduro como intermediario, como se representa en las siguientes ecuaciones. Las reacciones de primer orden respecto al peróxido de hidrógeno como al anión yoduro. Sin embargo, el yoduro no aparece en la reacción global de descomposición, pues actúa como catalizador. Para explicar la ecuación experimental de velocidad, se supone que la reacción de descomposición no se produce en un solo paso alimentario, sino en dos, los cuales el primero es la determinación de la velocidad. En el momento en que se adiciona el peróxido de hidrógeno al yoduro de potasio, se presenta un desprendimiento de producto de la reacción. Esto pasa a través de una manguera conectada a un contenedor de sílica gel, donde queda retenida el agua y pasa el oxígeno al frasco que contiene el agua saturada de CO2, para evitar la reabsorción de O2 en el agua. Así se logre empujar el agua equivalente al volumen de oxígeno obtenido. El agua desplazada es medida en una probeta. Este principio aplica para los dos experimentos. Como la reacción no se consume, el ion yoduro se clasifica como catalizador. Para realizar los cálculos, se inicia por calcular el número de moles producidos de oxígeno con la ecuación de los gases ideales, donde la presión de Bogotá es de 0.784 atmósferas y la temperatura de 20 grados Celsius.
y el volumen de agua desplazada en mililitros. A continuación se muestra una tabla donde se expresa el catalizador, los gramos, el mol de catalizador, el volumen desplazado en mililitros, el tiempo en minutos, las mol de oxígenos producidos, el TOF y las unidades en el que es producido, calculando el TOF como número de moles de producto sobre tiempo por mol de catalizador, arrojando como resultado 0.016 para el dióxido de manganeso y 0.310 para el yoduro de potasio.